Bueno, pues con permiso de todos, vamos a comenzar. Muchas gracias de nuevo por venir a esta segunda sesión del seminario Filobiblon y hoy tenemos dos sesiones que vamos a tratar de trabajar los dos de los aspectos más importantes que tenemos en el programa, en la base de datos, en la investigación. El primero, como es lógico, está relacionado con la codicología, es decir, la codicología es el estudio de los manuscritos, el estudio de su realidad material y de cómo ese estudio de la realidad material nos puede ofrecer, y de hecho nos ofrece, son incontables las ocasiones en las que el estudio y el análisis del códice como materialidad física nos arroja a claves de interpretación enormes para cualquier otro estudio relacionado con las obras que contiene, no solo en cuanto a crítica textual puramente filológica, no solo en cuanto a clarificar lo que es acciones relativas a la presentación del texto, sino que además también nos da muchas claves para interpretar el contexto de la literatura y la transmisión de esas obras. Así que vamos a comenzar. Nuestro primer ponente es Ricardo Pichel, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Filología Gallega por el mismo centro, por la misma casa. Ahora mismo Ricardo está trabajando en la Universidad de Alcalá gracias al programa de atracción de talento de la Comunidad de Madrid y a su vez sigue colaborando de manera científica con los proyectos de investigación de la Universidad de Santiago. Sus líneas de investigación están centradas, además de en codicología, además de en manuscritos, en ediciones de textos medievales ibéricos, estudios de prosa literaria y fuentes archivísticas. Trabaja en bibliotecas y en archivos y se dedica precisamente a clarificar todo este tipo de cuestiones. Así que nos va a dar una charla hoy de los principios de codicología aplicados a la base de datos. Así que nada más, Ricardo, te damos la bienvenida y cuando quieras somos todos. Vale, pues buenas tardes a todos y todas y gracias Óscar por la presentación y enhorabuena por la organización del curso. Perdona un momento, Sí. tengo que decir una cosa, que además es presentar a Ricardo no es que me proporcione menos placer presentar a los otros, pero Ricardo me gusta mucho presentarlo en las sesiones de Filobiblon, porque Ricardo es una persona que ha saltado de un lado a otro. Ricardo, cuando era doctorando, fue uno de los asistentes al seminario Filobiblon. Es decir, Ricardo un día estuvo en el mismo lugar en el que estáis hoy todos vosotros. Y fíjate, fijaros bien, a base de perseverar, ahí le tenéis ahora en este otro lado explicando la lección. Así que especialmente a los más jóvenes quiero que Ricardo os sirva de estímulo porque él estuvo donde estáis ahora vosotros y miradlo ahora. Así que por favor, prestad mucha atención que seguro que os va a ir muy bien en la vida si seguís el ejemplo de Ricardo. Vale, no toméis en cuenta lo que acabáis de escuchar. Bueno, muchas gracias, Óscar. Voy a empezar a compartir entonces, a ver... porque me he perdido... Este va a ser... A ver. ¿Se ve? Sí, dale vale. la presentación y podrás. Vale, perfecto. Pues bueno, pues efectivamente en mi intervención voy a comentar diversas cuestiones relacionadas con aquellos aspectos codicológicos que se suelen repetir más a la hora de rellenar los registros y las fichas para Filobiblon. En la última sesión de esta tarde, el profesor Charles Forquever va a dar más detalles al respecto acerca de los campos, ¿no? de las fichas desde el punto de vista codicológico. Y en mi caso, pues me he centrado muy brevemente en algunos aspectos que probablemente sean conocidos algunos, otros no, o ya iremos viendo, y que tienen que ver, pues efectivamente, con la importancia, como decía Óscar, de los análisis codicológicos, dentro de lo que podemos denominar la metodología de la filología material. Pues todo lo que tenga que ver con el análisis codicológico es fundamental pues, para empezar a entender la génesis del manuscrito y empezar a cruzar datos para poder llegar a comprender y poder
poder llegar a conocer, perdón, las coordenadas cronológicas, geográficas, sociohistóricas, etcétera, en las que se pudo haber producido un determinado texto o, más en concreto, un determinado manuscrito dentro de esa tradición, dentro de una tradición textual en concreto. Entonces, bueno, siempre nos podemos hacer al principio este tipo de preguntas: ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve realmente la codicología? Y desde luego la respuesta es inmensa y con muchísimos matices, ¿no? Porque la codicología nos fornece de una serie de datos fundamentales, algunos imprescindibles para, como dije antes, poder entender la configuración, la génesis de un determinado manuscrito. Obviamente, para poder describir correctamente a nivel codicológico un manuscrito, pues evidentemente se combinan conocimientos no solamente de codicología, sino más específicamente de historia del libro, historia de la literatura, historia de la lengua, etc. Siempre que nos acompañe, por supuesto, mucha paciencia, mucho rigor y buen criterio, sin duda podremos alcanzar nuestro objetivo, que es fijarnos en todas aquellas cuestiones, sobre todo las que son menos accesorias y que las que pueden llegar a explicar mejor el manuscrito desde varios puntos de vista. Normalmente, cuando nos enfrentamos a la descripción codicológica de un manuscrito, pues seguimos un orden desde fuera y hacia adentro. Desde fuera, desde el punto de vista de que, como sabemos todos, es importante siempre antes conocer todos los datos que aparecen en los catálogos, inventarios, la bibliografía secundaria en relación a ese manuscrito que vamos a describir. Y ya acercándonos al propio objeto, pues normalmente empezamos siempre por la encuadernación, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de esto, nos fijamos o intentamos responder preguntas que tienen que ver con la época, las características físicas, materiales, si hay una o varias encuadernaciones, en qué orden, etc. Evidentemente, luego nos acercamos hacia una descripción más interna al manuscrito, y ahí es cuando ya nos ocupamos de la estructura y la composición del volumen, puede ser unitario, facticio o misceláneo. Nos ocupamos de las diferentes unidades codicológicas, los cuadernos, cómo están formados, cómo está estructurado y organizado internamente el manuscrito. Nos fijamos en otro tipo de cuestiones como pues el programa iconográfico que guió la confección del libro en términos artísticos, pero también en términos decorativos, por ejemplo, en las iniciales capitulares, o en determinadas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la escritura decorativa, la decoración de elementos organizativos como los reclamos, etc. Y, por último, llegamos al contenido y lo ponemos, o mejor dicho, lo cruzamos con los restantes datos que hemos ido viendo del manuscrito. Bueno, como veis, estas indicaciones iniciales son bastante básicas, pero a veces conviene recordarlas, y nunca está de más tener en cuenta pues, que antes de ir a la biblioteca o al archivo, pues tenemos siempre que consultar todo lo que se ha escrito antes, ¿no? sobre ese manuscrito. Consultar los catálogos y la bibliografía allí citada, consultar o controlar las ediciones de las obras y la bibliografía complementaria, verificar, por supuesto, siempre los datos que ya aparecen reunidos en Filobiblon o en otras fuentes, en otras bases biobibliográficas. Por supuesto, si tenemos acceso a un facsímil digital de manuscrito, pues evidentemente tendremos que echar un primer vistazo. Y, por supuesto, aunque sea tan básico y tan de perogrullo, y sobre todo en tiempos como en los que nos tocan, de restricciones, pues siempre es importante estar muy seguros de los horarios y de las restricciones y condiciones de uso de la biblioteca a la que vamos a ir. Ya dentro del propio archivo, obviamente, pues tenemos acceso a los diferentes catálogos que hay en la sala, y es importante a veces consultarlos, aunque sea de manera reiterativa, aunque ya lo hayamos consultado previamente, porque tengamos un PDF o porque lo tengamos en otra biblioteca, porque siempre puede haber anotaciones correctivas o actualizadoras pues del propio ítem que vamos a consultar.
También podemos consultar pues, datos que nos pueda ofrecer la Internet de la biblioteca, normalmente en acceso restringido, y otros elementos como ficheros, catálogos antiguos y demás materiales de descripción que están a nuestra disposición en las bibliotecas. Y bueno, como veis, las dos últimas cuestiones son cosas como que muy básicas, pero que para las personas que empiezan y que todavía no han tenido un contacto directo con el propio manuscrito, pues siempre es importante recordar, ¿no? Las condiciones de uso de los manuscritos para que sufran lo menos posible, ¿no? La utilización de atriles o almohadones, pesos y demás elementos. Por supuesto, siempre antes y después tener siempre bien aseadas, ¿no? Las manos y todo ese tipo de cuestiones un poquito más de orden práctico. Bien, me voy a referir ahora a una serie de cuestiones que tiene que ver con los diferentes elementos que más nos interesan en Philobiblon para describir los manuscritos. Yo me voy a centrar en algunas cuestiones y después el profesor Charles Folkheber va a centrarse en otras probablemente, así que serán dos intervenciones complementarias. Dejando a un lado cuestiones que tienen que ver con los datos sobre la ubicación del manuscrito, especialmente lo que tiene que ver con signaturas, tanto las actuales como las antiguas, ¿no? Utilizamos siempre la expresión OLIN, ¿no? Para referirnos a las cotas, perdón, signaturas archivísticas anteriores, y datos que tienen que ver con la adquisición y procedencia del volumen. Obviamente, uno de los primeros pasos que tenemos que dar a la hora de escribir un manuscrito, sobre todo si estamos usando la ficha de Philobiblon, es rellenar todos los datos que tengan que ver con la identificación del volumen. El título o títulos con el que se conozca el volumen o que aparezcan en el propio texto, perdón, el propio manuscrito. Y después todos aquellos elementos que con mucha o poca suerte podamos extraer del conocimiento que tengamos del manuscrito. Si sabemos datos sobre el copista, la fecha, el lugar de la copia, el destinatario, etc. Claro, si nos encontramos con la suerte de poder describir un manuscrito que contenga un colofón, pues evidentemente siempre nos va a resultar esa tarea mucho más sencilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy conocido de colofón, que es el que aparece en la versión regia de la Crónica Troyana, encargada por Alfonso XI, de mediados del siglo XIV, está en la Real Biblioteca del Escorial, y vemos cómo, bueno, en la última página aparece, después del último capítulo, que ya podéis, no sé si se ve mi ratón, no se ve mi ratón, ¿no? El ratón. Estoy señalando aquí una cosa, pero no, bueno, a ver si... a ver. No ¿No se se ve ve? tu ratón, pero si me dices lo que quieres que señale, ¿Ve? te lo señalo yo desde aquí. ¿Esto que estoy señalando se ve en amarillo? No, ¿no? Bueno, no pasa nada. No. Bueno, veis cómo en el último capítulo ya la rúbrica se identifica como aquí se expide el autor de la obra, ya estamos viendo que es el último capítulo, y después tenemos la valiosísima información que nos ofrece el colofón, donde se identifica el copista, se identifica el comitente, nos dice la fecha de composición de ese manuscrito, y aquí, como podéis ver, bueno, lo que he puesto en naranja, no fue acabado de escribir, de historiar, además, hace referencia a la labor de iluminación en tiempos del muy noble rey don Pedro I. Al final se identifica el copista Nicolás González, escriban de sus libros, de los libros de Alfonso XI. Y bueno, en otros casos los colofones dan más información, pero bueno, como mínimo nos fornecen de estos datos tan importantes, ¿no? Que hacen que el manuscrito deje de ser anónimo. Lo siguiente que solemos describir es el soporte en el que está escrito el manuscrito, bien pergamino o bien en papel. En muchos casos, como sabéis, nos enfrentamos a cuadernos mixtos en pergamino y papel. Y bueno, pues cuando nos dedicamos a describir las características de cada uno de estos soportes, pues tenemos que hablar de cosas como el tipo de pergamino de papel, color, calidad, disposición. Por ejemplo, en este último caso y en referencia a los pergaminos, pues es importante siempre hacer las comprobaciones de cuál es esa disposición, ¿no? De acuerdo con la ley de Gregory. Es decir, si tenemos carne, pelo, pelo, carne, o pelo, carne, carne, pelo, ¿no?
esa distribución que hace que la apariencia digamos, de los folios solidarios de un determinado pliego sea más o menos armónica, ¿no? En cuanto a color y espacio de escritura. Bueno, este es simplemente un ejemplo de soporte pergamináceo en donde aunque está bastante deteriorado, se cumple este último elemento que acabo de citar, la ley de Gregory, es un manuscrito de la historia de España, que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Aquí, sin embargo, tenemos otro ejemplo distinto, es el manuscrito de la historia troyana de Pedro I, que está compuesto por cuadernos mixtos. A la derecha tenéis un folio en pergamino y a la izquierda creo que se puede ver bastante bien o se puede advertir la diferencia, un folio en papel, ¿no? Normalmente estos cuadernos mixtos tienen una razón de ser. Normalmente lo que viene siendo la cubierta posterior, exterior e interior suelen ser de material más duro, de pergamino, mientras que los bifolios interiores suelen ser de papel, como en este caso. En el caso de que tengamos que describir el soporte pergamináceo, tenemos que obviamente fijarnos si el papel tiene o no filigrana, y aquí, bueno, pues evidentemente hay una serie de cuestiones a comentar, desde los métodos de reproducción de los que nos vamos a servir para después hacer nuestro estudio, que actualmente el más lógico, el más obvio y el menos dañino, digamos, a través de una fotografía, ¿no? Por ejemplo, con una hoja de luz, pero después otro tipo de datos que tenemos que rellenar en el formulario, como por ejemplo el nombre del motivo, las dimensiones, las características peculiares de la filigrana, los folios o los cuadernos donde se encuentra, la posición de la página, etc. Aquí, por ejemplo, tenéis de ese mismo manuscrito del que hablaba, de la historia troyana, que se encuentra en la Biblioteca Méndez Pelayo de Santander. Veis, por ejemplo, a la izquierda un tipo de papel y a la derecha otro. El de la izquierda, en este caso en concreto, es el tipo de papel habitual de procedencia italiana, con filigrana, bastante grueso y bastante bien, de composición bastante, de muy buena factura, mientras que a la derecha pues podéis ya ver con bastante claridad este otro tipo de papel de tradición o de procedencia hispanoárabe, también conocido como ceotic, que normalmente no tiene filigrana, pero que evidentemente también nos da pistas acerca o nos puede dar pistas acerca de la cronología y de la calidad también del manuscrito que se está componiendo. En relación con las filigranas, aquí os he puesto algunos ejemplos. Lo que tenéis a la izquierda, bueno, pues son algunos modelos de filigrana de este manuscrito de la historia troyana. Siempre es importante hacer nuestros propios modelos a partir de las fotografías, ¿no? Y obviamente completarlos con todos esos elementos que nos permiten tener una idea mucho más segura y poder datar, de hecho, la filigrana, que es lo que tenéis a la derecha, ¿no? Pues las líneas verticales, ¿no? Que representan los corondeles. Luego hablo de esto, las dimensiones de las diferentes secciones de la filigrana. Arriba tenéis las líneas horizontales, que son los puntizones, que también nos da una idea pues, del tipo de papel y de la disposición de la filigrana con respecto a la posición, ¿no? en el papel. Aquí tenéis, pues, para los que no conozcáis estos conceptos que tienen tanto que ver y que nos ayudan tanto a afinar en la datación del papel y de la filigrana, pues tenéis, como dije antes, las líneas horizontales digamos, las marcas de los alambres de la forma o del marco en donde se ponía la pasta de papel, ¿no? Entonces tenemos las líneas horizontales, los puntizones, ese ancho ya nos da datos importantes, y luego también pues, la separación y disposición de las líneas verticales que los corondeles. Evidentemente esto tiene mucho que ver y nos interesa bastante a la hora de describir la posición de la filigrana. Cuál es el corondel portador que está atravesando la filigrana, cuál es el punto de sujeción en el caso de que justo digamos, la forma de la filigrana está pegada para que se fije a la forma de la página
a un corondel, etc. Este tipo de elementos siempre son básicos a la hora de describir las filigranas. También nos interesa saber la posición de la filigrana o marca de agua dentro de la impaginación o digamos, del doblado del soporte. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo la filigrana se encuentra doblada en folio, en cuarto o en octavo, ¿no? Evidentemente esto va a depender mucho del soporte del que estemos hablando. En este caso, siempre hablamos de soporte cartáceo. Bien, otra cuestión importante en relación a las filigranas es que, como probablemente ya conoceréis, o a lo mejor no todos, existen muchos repertorios de filigranas y afortunadamente muchos de ellos ya están en la red, a pesar de que no en todos los casos están completos. Yo aquí he destacado 4. Por una parte los inventarios de Briquet y de Picard, que me parece que están casi por completo en internet o ya del todo. Luego, después, estos 2 repositorios bastante útiles de Memory of Paper y un portal bastante reciente, creo que es de principios de este año vamos, de finales del año pasado, que es el portal del Instituto de Patrimonio Cultural de España de Filigranas Hispánicas, que aún está obviamente en proceso de enriquecimiento, ¿no? de las filigranas que aparecen allí, pero bueno, nos dan también muchos datos acerca de las filigranas de uso hispánico. Y en el otro, en The Memory of Paper, pues es una base de datos múltiple que nos permite bucear por muchos catálogos, entre otros precisamente el de Briquet y el de Picard. Entonces, bueno, son unas herramientas de trabajo fundamentales, sobre todo en tiempos como los que nos encontramos, en los que no solo a veces no se puede acceder al libro físico, sino que además, como ocurre, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional ahora mismo, puedes ir a investigar, pero no puedes consultar los libros, ¿no? Que están en acceso directo. Entonces, bueno. Otro aspecto importante a tratar en la ficha de codicología es la encuadernación. Tenemos que discriminar si es original, si es posterior, si es antigua, de qué época estamos hablando, si es moderna, dar una aproximación cronológica, describir los materiales, la decoración, el estado de conservación. Evidentemente, en la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar con encuadernaciones rígidas y sobre todo modernas, pero en otros casos tenemos la suerte de poder acceder y consultar encuadernaciones más antiguas, por ejemplo, este tipo de encuadernaciones flexibles hechas con cubiertas de pergamino, como la que tenéis en imagen. A veces tenemos incluso la suerte, en muy contadas ocasiones, de poder cuando restauran un códice, acceder al momento de desencuadernado y poder conocer pues, aspectos que son invisibles, ¿no? Si esto no ocurre, como por ejemplo en la imagen superior derecha, ver pues, esa distribución de los cuadernos y dónde y cómo aparecen esos nervios, ¿no? Que van uniendo y atando los diferentes fascículos. En la imagen de la izquierda veis, por ejemplo, cómo muchas veces los cuadernos estaban unidos y cosidos entre sí por una serie por múltiples métodos, como por ejemplo este, que es menos conocido, lo que se conoce como el método de las grapas, ¿no? De estas especie de tiras de cuero que reforzaban la unión de pergaminos. Aquí tenéis otra imagen donde se ve mejor, donde se unía un fascículo a otro. Incluso lo podemos rastrear por los orificios, ¿no? que quedan. Incluso a veces también, como veis aquí a la izquierda abajo, se conservan estas grapas de cuero. Y ya, si nos toca un poco la primitiva, incluso podemos encontrar anotaciones referidas al proceso de encuadernación. Como podéis ver en la imagen de la derecha, que he transcrito aquí, dice non pase desde aquí. Se está refiriendo a algo que tiene que ver con el proceso de alzado o de unión y cosido de los cuadernos. También muchas veces la encuadernación nos depara muchas sorpresas porque el material del que está hecho, por ejemplo, cuando son diferentes capas de cartón, pues nos permite ver que ese material pues, al mismo tiempo también está
fue usado en su momento, y eso nos da pistas para también entender la procedencia y el origen del códice. En este caso es el códice de la Hispanic Society of America, de la primera partida, donde se pueden leer algunos ítems relacionados con la zona de Teruel en la segunda mitad del siglo XIV, que precisamente encajan con otros datos internos del manuscrito, donde probablemente el lugar, digamos, la zona donde fue hecho. Muchas veces también en la encuadernación y en el desencuadernado podemos ver cómo existen determinado tipo de elementos de refuerzo, situados en las líneas de pliegue. Por ejemplo, en este caso es muy frecuente que utilizaran pues tiras de pergamino de otras obras, en este caso es de una Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Incluso a veces nos puede interesar mucho para saber por dónde estuvo el manuscrito. En otros casos, en muchos casos, sobre todo últimamente, desde que podemos acceder de manera masiva al patrimonio textual digamos, en repositorios como Pares, digamos, del ministerio, pues nos encontramos con fragmentos que normalmente eran utilizados como capas o encuadernación de protocolos notariales. Bueno, me da un poco de vergüenza hablar de esto, estando presente Pedro Pinto, entre otras personas, pero bueno. Aquí tenéis una vista de cómo este fragmento fragmento gallego de la quinta partida, pues formaba una cubierta de un protocolo notarial, y aquí podéis ver ya cuando lo restauraron y abrieron las solapas, en la parte superior podéis ver pues anotaciones que antes eran invisibles y demás. Bueno, todo este tipo de cuestiones hay que describirlas con exhaustividad. Continuando un poco con otros campos, bueno, dimensiones del manuscrito, distribución del texto en la página, es decir, esta línea tirada al texto, 2 o más columnas, número de líneas por columna, cuestiones que tienen que ver con la foliación, etc. No lo voy a detener aquí. Un aspecto muy importante es estudiar la estructura del volumen, es decir, ver cómo están compuestos los cuadernos, ¿no? El número de folios, anotar todas las irregularidades, ver cuál es el sistema de organización interna, entre cuadernos, ver, por ejemplo, si se están utilizando reclamos, que son esos segmentos de texto que, digamos, que remiten al incipit, es decir, al inicio del texto de la página enfrentada, ¿no? Ahora aquí tenéis un ejemplo, aquí abajo, en este pliego, en el primer folio, pues abajo tenemos o terceiro ano, que es justo el incipit de lo que aparece al principio, ¿no? Este sería el reclamo que habría que describir tanto a nivel textual como a nivel decorativo. Muchos están decorados, la posición, la orientación, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Luego, por otra parte, además de estos elementos que permiten o que contribuyen a la ordenación correcta de los cuadernos, en el momento del alzado, es decir, en el momento de la colocación de los cuadernos y cosido de los mismos, también nos podemos encontrar con otro tipo de elementos de organización, como por ejemplo las asignaturas de los cuadernos, que pueden ser de tipo alfabético, numérico, alfanumérico, etcétera, y que marcan normalmente los folios de la primera parte del cuaderno, de la primera mitad. Evidentemente, en principio no hace falta marcarlos de la segunda mitad, porque si son bifolios naturales no va a haber no va a haber opción de desorganización. Entonces, las asignaturas son elementos de ordenación interna de los cuadernos que nos permitían a los artífices del manuscrito, permitían que no se desordenasen, ¿no? Internamente los bifolios, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de asignatura alfabética, y veis en esta tabla donde se utilizan hasta 5 niveles, ¿no? El primer nivel es la primera letra del abecedario, o sea, de todo el abecedario, ABCD. Luego empieza AA, BB, luego AAA, así hasta que se acaba y ya no hace falta, ¿no? Esto es bastante frecuente. Bueno, estoy ya llegando hacia, bueno, me quedan unos 8 minutos, entonces voy a aprovecharlos. Otras cuestiones importantes a tener en cuenta a nivel codicológico son los pautados, ¿no? El esquema de las líneas de pauta dentro de todos los elementos que caracterizan la impaginación o la mise en page del manuscrito. Entonces tenemos que fijarnos si el pautado, como en este caso a la izquierda,
está compuesto de las líneas fundamentales o directrices que permiten aislar la caja de escritura de las dos columnas, o bien si nos encontramos con un pautado donde también aparecen las líneas rectrices que marcan los renglones, ¿no? Para guiar al copista, para los renglones. Obviamente otra cosa que a veces es un poco delicada y no siempre uno tiene la certeza de estar acertando es el tipo de traza de pautados, sin color o con color. Sin color, pues a punta seca y otros tipos de pautado menos frecuentes o más difíciles de encontrar, digamos, en los códices, digamos, en los códices más habituales, de apariencia más habitual, como por ejemplo uso de planchas para arreglar, pautados tabeliónicos, etc. Y luego otro tipo de trazas de pautado con color, como punta de plomo, punta de carbón, tinta o incluso tinta roja, la conocida como sanguina, etc. No solamente tenemos que registrar ese tipo de cuestiones, sino también las perforaciones guía para este pautado, su forma y posición. Entonces aquí en esta imagen, por ejemplo, tenéis a la derecha diferentes tipos dos tipos de perforación. Un tipo de perforación que parece más triangular y que depende del elemento, ¿no?, de perforador, y otro a la derecha que es más, digamos, horizontal o un poco oblicuo. Esto, que parece una nimiedad, nos puede dar, cruzándolo con otros datos, nos puede dar información importante acerca de cómo fue compuesto el códice e incluso en algún caso puede ser marca cronológica. Aquí tenemos otros ejemplos de perforaciones específicas para marcar el intercolumnio o incluso los ángulos de las líneas directrices de la caja de escritura. Por supuesto va a haber un momento en el que nos tenemos que enfrentar a la escritura y aquí no voy a dar demasiadas datos al respecto porque me parece que ayer ya se habló un poco de esto, pero en cualquier caso no es el objeto principal de la exposición y además necesitaríamos muchísimo más tiempo, ¿no? Pero evidentemente hay que intentar distinguir las diferentes manos implicadas, intentar ver el grado de cursividad entre ellas, la tipología, si es modalidad libraria documental. Si estamos hablando, por ejemplo, de un códice de los siglos XIII-XIV y estamos hablando de gótica cursiva, pues si es una gótica más despiezada, de tipo fracturada, o una gótica más redondeada, ya desde mediados del XIV hacia adelante, etcétera. Y aquí, por ejemplo, os pongo algunos ejemplos. En la parte superior de la imagen tenemos códices con una modalidad mucho más diplomática y de gótica cursiva fracturada de finales del XIII, principios del XIV. Y en la parte de abajo tenemos una gótica textual de modalidad libraria, mucho más pausada, evidentemente. En el centro tenemos, de hecho, el manuscrito regio de la General Historia. A la derecha tenéis el manuscrito, la copia del 14, de principios del 14 del Mio Cid, y a la izquierda un códice más tardío del 15, una letra redonda de principios del siglo XV de la historia de España. Bueno, simplemente para dar una visual. Este es un ejemplo de cómo en un mismo texto, como todos sabemos, pues evidentemente puede haber una o muchas manos. Aquí, en este, por ejemplo, que es el códice de la primera partida de la Hispanic Society, pues tenemos claramente distinguidas estos 4 calígrafos, ¿no?, cuyo grado de cursividad y elementos grafemáticos y pictográficos nos permite distinguirlos. También es importante en la descripción o incluso en un trabajo que hagamos sobre la escritura, pues todas las intervenciones correctivas que detectemos, pues que tienen que ver con tachados, con reescrituras, con cancelaciones de texto, con adiciones interlineales, con reescritura del texto cuando la tinta está desvaída. Claro, son intervenciones que pueden ser coetáneas al texto o pueden ser posteriores, evidentemente. Pues, por ejemplo, por parte de un copista, perdón, por parte de un lector interesado en mejorar el texto, ¿no? Y por último, es decir, me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, para ajustarlo al tiempo, por último, todo lo que tiene que ver con la decoración. No solo escritura decorativa, por ejemplo, las rúbricas o los títulos de las miniaturas que haya en el manuscrito, los tituli, secuencias destacadas, por ejemplo, fragmentos en latín destacados en rojo. Por supuesto, hay que estudiar el tamaño, la jerarquía, el tipo de decoración de las iniciales principales o secundarias, que normalmente
están por alguna razón, pues, por ejemplo, para indicar inicio de capítulo o subcapítulo. Los calderones, que son esas marcas de carácter sintáctico y textual y demarcativo, quiero decir, que nos dividen el texto en diferentes secuencias y que pueden estar pintadas en rojo, en azul, en otros colores. Toques o resaltes de color de mayúsculas internas que nos alertan sobre determinada subsección o determinada palabra que se quiere destacar. Y luego todo lo que tiene que ver con el programa iconográfico referido a la iluminación. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, en el folio de la derecha de este manuscrito de la Historia de España, esa alternancia de calderones azul, rojo, que se utilizaba en este caso para marcar una lista, en este caso de emperadores. Y a la derecha pues tenéis una capital, una inicial capitular con la que se inicia un capítulo de gran tamaño y habría que definir su decoración, esta decoración afilinada azul interna y externa, etc. Algunos ejemplos de rúbricas, arriba rúbricas que no ocupan todo el espacio y abajo rúbricas que no se acabaron no se llegaron a ejecutar. Es importante también describir que las rúbricas, a veces el texto de la rúbrica desborda el espacio planificado, muchas veces el texto se nos va al intercolumnio o incluso en algunos ejemplares un poco más raros, y con esto ya voy terminando, se nos desplaza el texto en el margen izquierdo, lo cual parece un poco antinatural, ¿verdad? Si estamos leyendo la rúbrica, capítulo de cómo Mahoma al-Nahdi mató todos los que se alzaran, ¿no? Normalmente la continuación aparecería aquí, pero en determinados manuscritos aparece a la izquierda. Y este es un ejemplo de diferentes dimensiones de las iniciales capitulares, tanto principales como las grandes que tenéis aquí, como secundarias, ¿no? Y creo que nada más, simplemente, obviamente cuando tenemos una miniatura, pues también tenemos que describir todo lo que aparece en la miniatura, tanto las rúbricas como incluso pequeños textos que puedan aparecer dentro, ¿no? En este caso estamos hablando de una miniatura en la que el rey manda traducir de francés a castellano un texto, ¿no? Entonces, todo este tipo de detalles habría que incluirlos junto con la descripción iconográfica. Y creo que nada más, muchas gracias. Si hay cualquier duda, pues al final las resolvemos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Ricardo por tu ponencia. Te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla para que podamos... Sí. Ah, bueno, espera que lo puedo hacer. No sé cómo se hace.